Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José de Cúcuta. De la jornada de la tarde le habla su profesor de física, Ramón Mendoza. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 46 con el tema de óptica referente al estudio de las lentes convergentes y de las lentes divergentes. Listo, un tema bastante sencillo. Simplemente vamos a tratar el fenómeno de la refracción, que es cuando el rayo de luz atraviesa al otro lado y se desvía. Eso es lo que es refracción. Entonces, ¿qué es lente convergente? Lente convergente son cuerpos transparentes, es decir, que permiten el paso del rayo de la luz, por lo cual los rayos refractados, los rayos refractados, ya no es reflejado porque estamos en refracción, se cierran, es decir, convergen a un punto, porque la refracción implica pasar al otro lado, pero se desvía, es decir, o se cierran o se abren los rayos refractados. Entonces, tenemos los elementos de la lente convergente. Aquí está la lente convergente en primer plano. Vamos a observar que tiene dos centros de curvatura. Uno acá es el centro para esta cara esférica, observe, y el otro centro de curvatura equidistante, o sea, la misma distancia para esta cara, observe. Entonces se cortan las dos caras esféricas y se funden en un proceso de laboratorio de óptica, y aquí queda el nervio óptico y aquí queda el punto óptico. ¿Listo? Entonces, cuando el rayo de luz toca este nervio, se desvía, o bien el rayo se cierra, o bien el rayo refractado se abre. Entonces, voy a colocar el el objeto puede colocarse entre el infinito y C, igual que los espejos cóncavos. Segundo caso, cuando está en el centro. Tercer caso, entre el centro y el foco. Recuerde que el foco es la mitad del rayo, el rayo es entre el centro y O, similar. Observe el foco y cuando se coloca en el foco, y quinto caso, cuando se coloca entre el foco y el punto óptico. En este caso, el punto óptico reemplaza el vértice en los espejos cóncavos o convexos. ¿Listo? Entonces, el objeto se puede colocar al lado izquierdo o al lado derecho, en este caso. Donde se coloque, si se colocó al lado izquierdo, entonces toda esta zona de derecha para nosotros es la zona de refracción. Todos estos rayos van a ser rayos refractados. ¿Listo? Y si la imagen sale para este lado, entonces va a ser una imagen de tipo real. ¿Listo? Entonces, los elementos, repito, de toda lente son dos centros de curvatura, mírelo, dos focos, que es la mitad del rayo, igualito, un nervio o un punto óptico. El rayo, cuando pasa por el punto óptico, es el único que no se tuerce, no se desvía, tiene ese privilegio. ¿Listo? Bueno, entonces tomamos el primer rayo, coloqué el objeto entre el centro de curvatura y el foco, o sea, debe salir la misma característica la imagen que cuando colocamos el objeto en los espejos cóncavos. Debe salir real, mayor, invertida. Debe salir porque las mismas condiciones de las imágenes que botan los espejos cóncavos los botan las lentes convergentes, a pesar de que son fenómenos totalmente diferentes. La una es reflexión, los rayos se regresan, y la otra es refracción, los rayos pasan al otro lado y se desvían. Entonces está el rayo número 1, observe, ya lo vimos, rayo paralelo se llama así porque es paralelo al eje. Observe, llega y toca el nervio y se desvía, se cierra porque es lente convergente, se cierra pasando por el foco. Y allá quedó, observe, 1'. ¿Listo? ¿Qué era la definición allá cuando estábamos en espejos cóncavos? Rayo paralelo es aquel que llega paralelo al eje y se refleja pasando por el foco. Aquí es y se refracta pasando por el foco. ¿Listo? Igualito.
Rayo número 2 a la altura del objeto, observe, se llama rayo focal. Vamos a ver por qué se llama rayo focal, porque pasa por el foco, por este foco. ¿Y por qué no pasó por este foco? Porque este foco ya está ocupado. Entonces este estaba libre, entonces llega rayo focal el número 2 y se refracta paralelamente al eje principal. Y ese es 2'. ¿Listo? Allá quedó 1' y 2'. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el rayo focal era aquel que llegaba al espejo cóncavo y se reflejaba pasando paralelamente al eje principal. Mire que se conserva la misma definición a pesar de que son fenómenos diferentes. Estamos ahora en la refracción. Como se cortó 1' con 2' y salió el punto por debajo del eje, entonces la imagen es invertida, observe, pero es de mayor tamaño que el objeto. Observe, compare el objeto, la imagen es mucho mayor, es invertida y salió en el campo de la refracción, o sea, es una imagen real. Entonces, aquí están las características de la imagen: real, mayor e invertida. ¿Listo? Esa es la característica, igualito que los espejos cóncavos cuando está el objeto entre el centro y el foco. O sea que el formulario es idéntico, las condiciones son idénticas. Ahora voy a tratar con la lente divergente. La lente divergente es aquellos cuerpos transparentes que permite que el rayo de luz pase, o sea, el paso del rayo de la luz, por lo cual los rayos refractados, estamos en el fenómeno de la refracción, quiere decir que pasa al otro lado y se desvían. En este caso no se cierran, sino que se abren, es decir, se dispersan. Si colocamos el objeto al lado izquierdo, entonces el otro lado va a ser la refracción. ¿Listo? Si hubiéramos colocado el objeto por este lado, entonces la refracción tiene que ser el otro lado. Esta es la zona de refracción. Observe. ¿Por qué? Porque el objeto se puede colocar por ambas caras, ya que es un cuerpo transparente. Tiene los elementos también, tiene dos centros de curvatura. Este, que es el responsable de esta cara esférica, y este centro equidistante, que es el responsable de esta cara esférica. ¿Listo? La mitad entre el centro y el punto nervio óptico se llama foco. La distancia entre el centro y O es radio. La distancia entre O y C es radio también. Y la mitad es la distancia focal. ¿Listo? Entonces aquí el objeto lo coloqué al lado izquierdo. Repito, si la imagen sale al otro lado es imagen real. Real, acuérdese, allá está, mire, imagen real, porque el otro lado va a ser la zona de refracción. Entonces, primer rayo número 1, que se llama rayo paralelo. Él no se cierra, sino que se abre y coge hacia arriba 1' en dirección a este foco. Observe, a este foco, ¿listo? A este foco que estamos señalando ahí. Entonces, ¿qué es rayo focal? Es aquel, observe, el rayo paralelo primero, es aquel que llega paralelo al eje y se refleja o se refracta pasando por el foco. Mira, aquí en este caso se refracta, se abre, porque es una lente divergente y toma la dirección del foco. Ojo, tomo el rayo número 2, rayo focal, a la altura del objeto focal. Vamos a ver, pero este rayo está ocupado, digámoslo así, está comprometido. Entonces el rayo focal lo envían al otro foco que está libre, al otro foco. Pero cuando llega y toca el nervio, él se desvía y sale paralelamente al eje. ¿Qué es el rayo focal? Es aquel que llega pasando por el foco y se refleja o se refracta paralelamente al eje. Ahí quedó 2'.
Observe que 1' y 2' no se pudieron cortar, entonces tomamos los contrarios. Aquí está 2' y aquí está el contrario de 1''. Y el corte salió en este punto, observe, en ese punto. Y en ese punto salió por encima del eje y tomamos, esa es la imagen. Esta es la distancia imagen y esta es la distancia objeto. Entonces la imagen, observe, es menor que el objeto, pero salió virtual, en el campo virtual, y salió por encima del eje, que es una imagen directa. Por lo tanto, ordenando sería una imagen virtual, menor y directa. ¿Listo? Esa es la imagen que produce una lente divergente. La misma imagen, la misma característica que produce un espejo convexo. O sea, las imágenes que producen las lentes convergentes son las mismas características que producen los espejos cóncavos. Pero la imagen, un solo caso, que produce la lente divergente es aquella que produce también los espejos convexos. Un solo caso. ¿Listo? Así que ahí está el estudio. Vamos a hacer problemas, por supuesto. Chao, bendiciones. Amén y amén.